Continuando con nuestras clases de trigonometría, el de hoy veremos, partiendo de una función trigonométrica, obtener las restantes con santos. Bueno, se nos presenta una función trigonométrica, cosecante de m, que tiene un valor decimal de 1.52. Vamos a seguir el siguiente procedimiento que nos va a permitir encontrar, partiendo de esta función, todas las demás. Convierte el decimal a fracción. Primero que lo que tienes que hacer, porque acuérdate que la relación de la cosecante proviene de la relación de dos lados, o sea, de una fracción. Entonces lo convertimos y decimos identifica los datos. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Ya tenemos qué datos tiene nuestra función trigonométrica. Entonces lo que nos falta es el cateto adyacente. Vamos a calcular el dato que falta aplicando el teorema de Pitágoras. Como recuerdas, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, aquí tenemos hipotenusa 1.52, cateto A 1 y nos falta el cateto B. Entonces vamos a calcular el cateto B. ¿Cómo se va a calcular? A la hipotenusa le vamos a restar el cuadrado del cateto A y después le vamos a sacar raíz cuadrada, haciendo el despeje. Bueno, entonces tenemos 1.52 al cuadrado menos 1. Hacemos las operaciones para obtener el valor de B y tenemos 1.14. Este 1.14 es el valor del cateto adyacente. Ahora sí, vamos a determinar las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que la hipotenusa es 1.52, cateto opuesto es 1 y cateto adyacente es 1.14. ¿Por qué supe todo esto? Porque al inicio observamos que la fracción se componía de la siguiente forma: hipotenusa sobre cateto opuesto, porque era la cosecante. Entonces tenemos seno de m es igual cateto opuesto sobre hipotenusa y nos da el siguiente valor decimal. Coseno de m, cateto adyacente sobre hipotenusa y nos da el siguiente valor decimal. Tangente de m, cateto opuesto sobre cateto adyacente y nos da el siguiente valor decimal. Bueno, sabiendo estas principales funciones, ahora vamos a obtener las recíprocas. Cosecante, que ya la teníamos, cateto hipotenusa entre cateto opuesto 1.52, secante hipotenusa entre cateto adyacente 1.333 y cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto 1.14. Entonces, solo basta recordar que lo primero que tienes que hacer si te presentan un valor decimal es convertirlo a fracción, identificar los datos, ver qué dato te va a faltar, aplicar el teorema de Pitágoras y posteriormente acomodar las funciones trigonométricas con base a la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Obviamente, también esto nos va a permitir obtener el valor del ángulo. El ángulo de 1.52 es de 41 grados 8 minutos 23 segundos. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora nos presentan la función trigonométrica en fracción. Esto ya nos facilita porque ya no tenemos que hacer la conversión. Entonces vamos a identificar los datos. Los datos que identificamos son cateto opuesto e hipotenusa. Dato faltante es el cateto adyacente. Calculamos que el dato que falta, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ya vimos que si nos falta un cateto hay que despejar y entonces tenemos la hipotenusa, un cateto y nos falta el otro cateto. Despejamos el cateto B, podrías despejar el cateto A, sucede lo mismo, la fórmula nada más cambia de letra aquí. Entonces ya hacemos el despeje, sustituimos y tenemos un valor de 5.29. El cateto que nos faltaba, que es el cateto adyacente, es 5.29. Ahora vamos a determinar las funciones trigonométricas. Tenemos hipotenusa 8, cateto opuesto 6, cateto adyacente 5.29. Entonces tenemos que el seno de m es 6 entre 8, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa y tenemos el siguiente decimal. Coseno de m, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de m, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a ver las funciones recíprocas. Cosecante de m, hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante de m, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cotangente de m, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estos son los valores fraccionarios y decimales que obtuvimos partiendo de esta función. Recapitulando, entonces, primero verificas si ya está en fracción, ahora identificas sus datos,
Una vez que identificas sus datos, vas a verificar qué dato te falta y lo vas a obtener con el teorema de Pitágoras. Una vez teniendo los tres elementos del triángulo rectángulo, lo que procede es formar las funciones trigonométricas con las fórmulas ya aprendidas, en este caso con las relaciones de funciones trigonométricas. Y el ángulo que obtenemos para esta función trigonométrica es de 48 grados 35 minutos 25 segundos. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que esto te haya servido. Bye.